Bueno, muchas gracias, querido Cristian. Buenas noches a todos. Querido doctor Federico Gorini. También por ahí veo el soberano gran comendador del Supremo Consejo de Nicaragua. Queridos hermanos, ilustres hermanos, hermanas, representantes de la Gran Logia Argentina, representantes de la Gran Logia Femenina Argentina y también representantes del Supremo Consejo Argentino. Bueno, continuando con estas charlas que nosotros tenemos aquí en el grupo Grierson, ¿verdad? Un grupo inclusivo. Hoy vamos a gozar de los conocimientos del doctor Federico Gorini en su especialidad, ¿verdad? Y aparte de eso, nos va a nosotros a instruir con esta nueva experiencia que estamos viviendo aquí y también en otras partes del mundo con la donación del plasma, que es algo muy importante. Esto es una serie de eventos que está organizando el grupo Cecilia Grierson. Bueno, yo no quiero tomar más el tiempo para que todos disfrutemos y luego me imagino vamos a tener algunas preguntas para el doctor Federico Gorini. Querido Cristian, todo tuyo. Gracias. Gracias a vos, querido Bert. Bueno, hecha la presentación, entonces, doctor Federico, si gustás tomar la palabra, tenés el micrófono abierto y si necesitaras acaso compartir pantalla, me pedís y compartimos. Así que, bueno, de en adelante, la sala es tuya. Bueno, sí, te voy a pedir autorización para compartir pantalla para poder mostrar unos gráficos y demás. Bueno, nada, la presentación fue más que grande. Por sobre todas las cosas, soy un médico que trabaja en un hospital de una ciudad, un hospital con una mediana complejidad. Pero bueno, vamos a tratar de demostrar cómo fue evolucionando el tema del plasma convaleciente. Y en qué situación estamos hoy por hoy, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, sobre el final dejé un espacio para hacer consultas, así que les pediría que sin miedo y sin ningún tipo de temor a decir cualquier cosa, pueden consultarme y no hay ningún problema. Creo, no sé, ¿se está viendo ya lo de la pantalla? Supongo que sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, acá dejé las redes sociales por si alguien quiere hacer algún tipo de consulta también, no hay ningún problema. Vamos a empezar. Básicamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los estadios en los que la enfermedad puede manifestarse. No necesariamente la enfermedad tiene que manifestarse como una forma leve al principio, sino que la persona puede debutar en forma crítica, ¿sí? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es el grupo que habitualmente ni siquiera llega al hisopado muchas veces, que es el grupo asintomático o el presintomático o también conocido como oligoasintomático. Son pacientes que simplemente tienen un cuadro por ahí de una rinorrea, simplemente un poco de dolor de garganta y absolutamente nada más, que dura muy poco tiempo, y son pacientes en los cuales no se requiere una intervención clínica activa. Estos pacientes habitualmente al principio se decían que correspondían al 70% y después se está viendo que actualmente anda alrededor del 20-30%. La manifestación leve, que es el siguiente paso en esta clasificación, son pacientes que habitualmente son los que se decía que tenían gripe. Sí, se manifiesta como una gripe y aparecen dos cosas importantes que se destacan, que es la falta de gusto y la falta de olfato, la anosmia y digeusia, ¿sí? Estos pacientes pueden quedarse en el estadio leve o pueden evolucionar ya a una enfermedad un poco más complicada. ¿A qué consideramos una enfermedad moderada? Consideramos enfermedad moderada aquella que tiene, por ejemplo, una neumonía, es decir, que tiene afección en la radiografía simple de tórax, es el paciente que tiene disnea,
es el paciente en el cual ya no se trata de una gripe, sino que se trata de un cuadro un poco más fuerte. Estos pacientes tenemos que saber diferenciarlos rápidamente, que son los pacientes que tienen factores de riesgo que nos pueden decir que la enfermedad va a progresar, factores que predisponen a la progresión de la enfermedad o que nos dicen que va a progresar la enfermedad, ¿sí? Y personas que no tienen ningún tipo de riesgo. Personas que no tienen ningún tipo de riesgo son aquellos que muy probablemente evolucionen a favor de la curación y no a favor de una historia natural de la enfermedad y avanzar hacia la forma crítica. En el caso que esta afección pulmonar evolucione, se puede ver la forma crítica, que habitualmente, la forma más común, ya se trata de una sepsis, un origen séptico, ¿sí? de origen viral, que provoca, por ejemplo, un distrés respiratorio, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar que críticamente hay dos tipos de enfermos, que son los que son críticos, es decir, pacientes que están con una afección severa, y los que están mortalmente comprometidos. ¿Y a qué me refiero con mortalmente comprometidos? Son pacientes en los cuales habitualmente necesitamos asistencia respiratoria mecánica, son pacientes que tienen una enfermedad que viene prolongada, no suele ser una enfermedad de menos de 7 días, suele ser una enfermedad que ha durado con fiebre más de 7 a 10 días, ¿sí? Y son pacientes que habitualmente tienen compromiso de otros órganos, como puede ser los riñones o el corazón. Recordemos que básicamente los pacientes que llegan a un cuadro mortalmente crítico, el 50% fallece, y de ese 50% lo podemos fraccionar un 60% por un síndrome de distrés respiratorio agudo y un 40% por miocarditis o afecciones cardíacas del virus. Entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es, para el paciente sintomático, es tratar simplemente el cuadro que hay. ¿Y con qué lo vamos a tratar? La fiebre principalmente con paracetamol. Puse ibuprofeno entre signos de pregunta porque si bien hay reportes que dicen que el ibuprofeno no se podría usar porque incrementa la mortalidad, no está demostrado tal cosa, e incluso hay evidencias que usando antiinflamatorios la enfermedad mejoraría. Después tenemos antitusivos. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones más comunes es tos que se vuelve hasta insoportable, entonces tenemos que frenar ese cuadro tusígeno. ¿Y con qué métodos tenemos? Desde antitusivos simples como la Edraelix y podemos llegar al uso de codeína. Ahora, avanzando sobre esto, tenemos ensayos clínicos, ¿sí? Fármacos que están en ensayos clínicos que no tienen datos de seguridad ni datos de eficacia. Acá yo puse hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque esto es un poquito anterior a la fecha de hoy. ¿Sí? Hace 4 días se publicó que la hidroxicloroquina no tiene eficacia. ¿Sí? No tiene eficacia demostrada. ¿Sí? Pero bueno, tenemos drogas que no sabemos cómo funcionan, como es la ivermectina u otros antirretrovirales. Hoy está muy de moda un trabajo que está haciendo la SATI, que quiere hacer una profilaxis por exposición. La verdad es que, después si quieren lo charlamos, a mi criterio me parece un juego de la industria farmacéutica. Vamos a lo que corresponde con ensayos clínicos que han demostrado seguridad, pero que la eficacia no ha sido concluyente. Y acá tenemos dos drogas, o dos terapéuticas, que una es la vitamina D y la otra es el plasma de convalecientes. Y por último, tenemos ensayos que tienen seguridad y eficacia comprobada. ¿Y cuál es? La dexametasona. La dexametasona tiene demostrado una eficacia en pacientes que han sido ventilados. Tiene una eficacia muy chica en otros pacientes, pero pacientes que se encuentran ventilados, con el estudio Recovery, dice que tendría efectos beneficiosos, haciendo un riesgo relativo, una reducción de riesgo relativo del 33%. Igual que el remdesivir, que da exactamente lo mismo. Y acá dejé en rojo una nueva droga antiviral, ¿sí? Publicada por Rusia y que está empezando a comercializarse, que es el Avifavir, que parecería tener una eficacia del 65%, por lo cual sería un tratamiento esperanzador. Para entender entonces, ahora sí arrancamos con plasma convaleciente, cómo empieza la historia. Allá por el año 1885, Pasteur hace una infusión. Recordemos que Pasteur no era médico, que era un químico nada más. Entonces consulta con amigos y hace un tratamiento con colegas de él,
hace un tratamiento a un chico que después trabajó en el Instituto Pasteur como portero hasta 1940, de una gamma globulina, ¿sí? Un suero que tenía acción antirrábica, aplicándole una inyección durante 10 días. ¿Qué consigue Pasteur con eso? Reduce la sintomatología y el chico no se muere. Hasta ese momento la gente de rabia se moría. Pasa mucho tiempo y hay una persona que en 1919 le dan el premio Nobel, ¿sí? Producto de explicar cómo funcionaba el plasma de gente recuperada de gripe española y cómo había mejorado la sobrevida. Y da una explicación que le pone el nombre de inmunidad pasiva. Esto sigue evolucionando con el correr de los años y en el año 1963, que lo tenemos aquí, aparece la epidemia de sarampión. La epidemia de sarampión. Con la epidemia de sarampión se vuelve a utilizar un arma conocida hasta ese momento, que era el suero de convalecientes, o el plasma de convalecientes. Queda en el olvido, aunque se sigue usando el plasma de convalecientes en sueros antiofíbicos, ¿sí? No es el suero equino, no es el plasma de personas recuperadas, ¿sí? Se utiliza gamma globulina antidiftérica, gamma globulina antitetánica, y en el año 2003 aparece por primera vez uno de estos coronavirus que empiezan a causar enfermedad en la gente, que es el más conocido como SARS. Durante la epidemia de SARS se utiliza plasma de convalecientes demostrando que reducía la mortalidad de un 50% y que a su vez acortaba los periodos de internación. Vuelve a producirse otro pico de una nueva enfermedad causada por coronavirus en el año 2012, que es el que se conoce como MERS, ¿sí? La enfermedad de Medio Oriente. Entonces, durante ese periodo, se vuelve a utilizar el plasma de convalecientes demostrando otras cosas, incluso llegando con una sobrevida al 70%. Finalmente, si bien se ha utilizado en la gripe H1N1, no era muy útil porque el virus tenía una capacidad mutagénica muy alta. Llegamos al 2019, no pongo esa fecha porque realmente el plasma de convalecientes se empieza a utilizar en el año 2020 para el tratamiento del SARS-CoV-2 o más conocido como COVID. ¿Qué pasó con esto? Todavía no tenemos idea. Pero bueno, vamos a seguir. Acá aparece la primera publicación, ¿sí? Con un origen en China, ¿sí? La publicación se hace en Lancet, donde la República de China hace referencia a haber tratado 245 pacientes, logrando una sobrevida que llegaba al 80%, ¿sí? Pero lo hace como un reporte. ¿Por qué lo hace como un reporte? Porque era un estudio de rama simple, es decir, los pacientes habían recibido esto y nada más que esto. Entonces, y lo otro que demuestra es que acortaba el periodo de internación de 14 días a 3 a 7 días. Esta publicación tiene fecha el 27 de febrero, que se hace este reporte, y es lo que nos motivó en su momento a plantear el desarrollo de plasma convaleciente en la Argentina. El primer caso, recuérdense, de Argentina es del 3 de marzo. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos, ahí a mitad de mes de marzo, principios de abril, hace esta publicación, donde dice que le da un uso terapéutico, autoriza el uso terapéutico de plasma de convalecientes a partir de respuesta de 5 pacientes tratados con plasma. Entonces da un uso compasivo de la medicación, ahora después vamos a hablar qué es el uso compasivo realmente. Pero ¿qué es lo que se veía? Que había una asociación temporal en estos pacientes. Es decir, aproximadamente todos al séptimo día, ¿sí? Al tercer día, todos los parámetros mejoraban de estos pacientes. En el primer cuadro que se encuentra a la izquierda y arriba, van a ver qué pasaba con la tomografía y cómo mejoraba la tomografía. En el segundo es un score de gravedad, que es el SOFA score, ¿sí? Que lo van a ver arriba y a la derecha. El grupo C lo que medía era lo que conocemos como PAFI, o la presión arterial de oxígeno sobre la fracción que se inspira, y esto se hace referencia a cómo está funcionando el pulmón como oxigenador. Y por último, ¿qué pasaba con la temperatura? ¿Sí? El parámetro que más rápido cambiaba en 24 horas era la temperatura, y a las 48, 72 horas ya se veía mejoría de absolutamente todos los parámetros.
Y eso es lo que hace que la FDA autorice el uso del plasma convaleciente como uso compasivo. Bueno, ¿de qué se trata el plasma de convalecientes? Porque hasta acá todo muy lindo, pero si no explicamos qué es el plasma de convalecientes, es algo raro. El plasma de convalecientes se basa en que de un paciente que tiene COVID, que ha tenido COVID y se ha recuperado, le extraemos la sangre. De la sangre extraemos solamente la porción líquida, que es el plasma, donde va a haber anticuerpos. Estos anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar al virus. ¿Qué hacían con esos anticuerpos? Dárselo a una persona que estaba infectada, ¿sí? O, en todo caso, utilizar una dosis mucho más chica para utilizarla como profilaxis. Es decir, persona que se había expuesto, darle, sin estar con diagnóstico de COVID, darle una dosis mucho más chica para ver que esa gente no desarrollaba la enfermedad. Al respecto de la profilaxis, todavía no hay ningunos datos. Todavía está en trabajo eso. ¿Por qué? Porque al igual que con la vacuna, se necesitan de 3 a 6 meses para obtener datos, y esto se llama desafío, ¿sí? Científicamente. Entonces el desafío dura de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses implica que todavía esto que empezó en abril no estaríamos teniendo los resultados que uno esperaría, ¿sí? En términos de tiempo. Entonces, a partir de esto, ¿cómo actúa el plasma de convalecientes? Acá van a ver que yo puse está en una serie de pasos, y estos son los pasos que tiene que hacer cualquier médico para elegir un tratamiento. Lo primero que tiene que evaluar es cuál es el mecanismo de acción, después qué eficacia tiene. Acto seguido es definir la seguridad que el medicamento tiene, y por último lo que se llama conveniencia, costo, vía de administración y demás. Entonces, el mecanismo de acción es la inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad pasiva? Saco anticuerpos de una persona y se los pongo a otra persona que está padeciendo esa enfermedad. Es decir, es pasivo porque es prestado. No es que el cuerpo desarrolla sus propios anticuerpos. ¿Qué eficacia hay al respecto? Hoy por hoy tenemos reportes de eficacia, no hay ningún dato definitivo, ¿sí? Porque hoy, si bien están ya algunos ensayos cerrando, tenemos más de 140 estudios en el mundo al respecto de plasma convaleciente. Lo más importante, y lo van a ver arriba, es el gráfico que está puesto arriba, es la explicación de la Mayo Clinic, que lo que ha hecho fue transfundir entre varios centros de los Estados Unidos a 20.000 personas. Y el principal parámetro a medir era la seguridad. ¿Qué encontraron? Que menos del 1% de las personas tiene reacciones adversas al plasma de convalecientes. Es decir, que es una terapéutica muy segura. ¿Qué más? Tienen lo que se llaman objetivos secundarios demostrados, que serían, uno los debería tomar como eficacia. ¿Y qué hace como referencia a eso? Que mejoraba la radiografía de tórax, siguió la tomografía, que la carga viral desaparecía en el término de 72 horas, ¿sí? Y a los 7 días todos los pacientes tenían PCR negativa. Otra de las cosas que ha demostrado es que sintomáticamente los pacientes mejoraban en 48 horas. ¿Qué es lo que no demostró o lo que todavía no publicaron? Es el término mortalidad, ¿sí? No sabemos qué pasa con la mortalidad a los 28 días. Entonces, eso va a ser lo que ellos dicen es que para el mes de agosto van a estar los primeros resultados de mortalidad. Finalmente, y el último parámetro que tenemos que utilizar es la conveniencia. Tiene un costo muy bajo, ¿sí? Es muy barato el desarrollo de plasma de convalecientes. Y además, no necesita de una infraestructura específica, ¿sí? Se puede hacer en cualquier hospital esto. ¿Cuándo lo utilizaríamos? Las novedades lo que dicen es que cuanto antes mejor. El mejor efecto terapéutico se ve antes del 4.º día de tratamiento, y entre el 4.º y el 10.º día tiene una caída, esa curva de eficacia, una pendiente muy leve, por así decirlo. A partir del 10.º al 14.º día, ven que esa pendiente ya se pronuncia un poco más, perdiendo bastante eficacia. Pasado el 14.º día,
el plasma de convalecientes no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque la enfermedad tiene dos fases. Tiene una enfermedad, la primera fase, que es una enfermedad viral, ¿sí?, en la cual el paciente tiene sintomatología de cualquier gripe, más o menos grave, ¿sí?, pero de cualquier gripe. Y es la fase en la cual el virus hace las afecciones que tiene que hacer, ¿sí? A partir del 7º día al 10º día, ya no importa tanto el virus y empieza a jugar un papel fundamental la inmunidad de uno, donde se puede ver que aparece una enfermedad muy parecida al síndrome hemofagocítico. ¿Qué es esto? Es una activación de unas células que se llaman macrófagos, que lo que hacen es generar que el mismo cuerpo empiece a atacarse a sí mismo. Por eso, más allá del día 10, la eficacia empieza a desaparecer. Y aquellos pacientes que persisten a partir del día 14 con una afección, el plasma de convalecientes no tiene ningún tipo de acción. Ya no es el virus lo que está causando la enfermedad, ¿sí? Es el mismo cuerpo que se está atacando y es cuando aparece esto que se llama tormenta de citoquinas, que se hizo muy famoso en este tiempo. Bien, ¿cuál es la población más beneficiada para este tratamiento? Son los pacientes que están en su estadio moderado, ¿sí? ¿Pero qué pacientes? Todos los moderados no. Si se acuerdan, yo había hablado de 3 grupos de moderados. Los moderados que no tienen factores de riesgo, que probablemente evolucionen hacia un cuadro leve. Teníamos los moderados que tenían factores de riesgo, ¿sí?, hipertensos, diabéticos, que eran pacientes que iban a evolucionar hacia una enfermedad mucho más grave, ¿sí? Y aquellos moderados que tienen parámetros de progresión de enfermedad, es decir, que la radiografía empeora, que aumenta una determinación, que es el dímero D, que nos dice que se están empezando a producir algo como cicatriz, coágulos y demás, ¿sí? Aquellos pacientes en los que les empieza a bajar la tensión de oxígeno en la sangre. Entonces son parámetros que nos dicen que el paciente está evolucionando en forma no adecuada y está avanzando hacia una forma crítica. Esos son los pacientes que se benefician con este tratamiento. Los pacientes leves no se benefician porque tienen una enfermedad que es justamente leve, es una gripe, se termina sola probablemente, ¿sí? Y los pacientes que están en forma crítica, ahora después voy a explicar porque es un ensayo que se hizo en Argentina, pero se ha hecho también en otras partes del mundo, ¿tiene una mejoría de la mortalidad? Sí, pero siempre y cuando tengan menos de 10 días de enfermedad crítica. ¿Cuáles son las poblaciones que hoy están en estudio? Justamente tenemos los leves, ¿sí?, que es un estudio que se está haciendo en Argentina, ¿sí?, pero que muy probablemente por el N que utiliza el número de pacientes no vaya a dar bien. Porque para hacer un N de este tipo se necesita una población, para hacer un estudio con pacientes leves se necesita un número muy grande de poblacional. Y acá están usando un N que andaba alrededor de los 200 y pico de pacientes, probablemente no sea bueno el resultado. Y pacientes críticos, ¿sí? Sobre pacientes críticos ya hay reportes, ¿sí? Bueno, y por último, en profilaxis lo podríamos utilizar. Bueno, tenemos que esperar los resultados de lo que dice este trabajo de Estados Unidos. ¿Cómo está el tema en la República Argentina? En la República Argentina tenemos todos estos estudios, ¿sí? A nivel de la provincia de Buenos Aires hay una sugerencia terapéutica del uso de plasma de convaleciente, se le sugiere a los profesionales utilizar el plasma de convaleciente como uso compasivo, ¿sí? A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, desconociendo que somos un país federal, determinó que ellos eran la única autoridad y que ellos decidían qué hacer. Bueno, obviamente las provincias contestaron a eso de que no, que cada provincia decide qué hace con la salud de cada provincia. Entonces ellos proponen un ensayo clínico nacional centralizado pura y exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. Como hay algunos que dicen, la Argentina se termina en la General Paz. Evidentemente, para el Ministerio de Salud de la Nación se termina en la General Paz. Y hace una propuesta de uso extendido, ¿sí? Acá voy a explicar cuál es la diferencia entre el uso compasivo y el uso extendido. El uso compasivo no habla de compasión, fundamental, porque una autoridad del Ministerio de Salud de la Nación dijo que había que desalentar el uso compasivo y había que hacer uso extendido. El uso compasivo no habla de compasión, ¿sí?, sino que habla de, y esto se basa en la Declaración de Helsinki, que estuvo validada por última vez en el 2013 y en la que está vigente, ¿sí?, en la cual dice,
el artículo 37, que cuando haya una terapéutica que tenga una justificación médica, ¿sí?, un raciocinio médico adecuado, y que el médico tratante crea que ha de ser beneficioso para el paciente, ¿sí?, y esta terapéutica no se encuentre registrada con eficacia y seguridad, puede hacer uso a través de la autorización del paciente de este tipo de tratamiento. No habla de compasión, no habla de salvataje, no habla de rescate, no habla de nada, sino que dice que si el médico lo considera porque considera que el paciente va a tener un beneficio, se hace uso compasivo. Ahora, el ensayo clínico nacional dice uso extendido. ¿Qué es el uso extendido? Porque es muy cómico, porque la ANMAT, que es la autoridad regulatoria de la República Argentina, da una denominación de lo que es uso extendido, que en realidad no es extendido, sino que viene de expandido, la traducción, y el Ministerio de Salud utiliza la denominación que ellos quieren, porque el uso extendido o expandido hace referencia a un fármaco que tiene seguridad y eficacia demostrada, pero que por algún motivo no se encuentra registrado en la República Argentina. ¿Sí? El plasma de convalecientes, si bien tiene seguridad, no tiene eficacia demostrada. No se encuentra registrado en la Argentina. ¿Sí? Por ende, no es uso extendido. ¿Sí? Bien, vamos a seguir sobre esto. La realidad es que el Ministerio de Salud de la Nación lo que ha hecho, lamentablemente, fue retrasar el desarrollo de plasma de convalecientes en la República Argentina. El director de Sangre y Hemoderivados, Daniel Fontana, los primeros días de abril hace una publicación diciendo que iba a ser ensayo fase 1, fase 2. Fase 1 es voluntarios sanos. Una cuestión muy grave, ¿sí? Farmacocinética, farmacodinámica del plasma de convalecientes no necesitamos hacer porque ya existe, ¿sí? Ya existe y se conoce lo que es el plasma de convalecientes y se está registrado. Lamentablemente siguieron en esta sintonía poniendo trabas y demás, y bueno, hoy estamos en la situación de que hay hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no tiene un marco regulatorio al respecto, ¿sí? Y cada hospital hace lo que puede, como puede y demás. Hay hospitales del resto del país que también se encuentran sin la posibilidad de hacer esto, ¿sí? Después, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, el Hospital CEMIC ya tiene 70 pacientes críticos transfundidos, en los que viene una reducción de la mortalidad del 20%, lo cual es muy bueno cuando se lo compara contra pacientes que no han recibido el tratamiento. Y es el único que está teniendo los resultados, que los va a publicar la semana que viene, ¿sí? Tenemos otros estudios, como yo les decía hoy, para pacientes leves, la Fundación Infant de Pollack está haciendo esos estudios. El Hospital Italiano de Buenos Aires está haciendo estudios también. El Hospital Alemán está haciendo estudios. Hay un montón, hay como 12 en la República Argentina. Pero lamentablemente, por falta de criterio y por falta de llamado a la gente para hacer algo, para llamar a los profesionales y tratar de conglomerarlos y decir, bueno, utilicemos este modo de registro y después comparamos, no. Lamentablemente tenemos un montón de perdigones separados y no podemos hacer absolutamente nada ni obtener evidencias al respecto. ¿Preguntas que quieran hacer? Bueno, hacemos las preguntas después. Agradecimientos al respecto. El grupo en el que yo participé, allá por el día 4 de marzo, empezamos a diagramar lo que era el plasma de convalecientes. Fuimos los primeros en plantearlo como una opción terapéutica. ¿Quiénes participábamos de esto? Bueno, Celso Ravetti, David Barbieri, que es parte de la orden, mi papá, Néstor Gorini, Silvia Bucchiarelli, Jorge Hefner y Santiago Espadafora. La realidad es que este grupo quedó trabado, por lo que ya les comentaba, pero bueno, por lo menos hicimos un poco de ruido y se hizo notar el tema. Gracias.
Muchas gracias, Federico. Gracias por la exposición. Bueno, por supuesto, está abierta la palabra para aquellos que quieran hacer algún tipo de pregunta, si quedó alguna inquietud respecto de lo que planteó, o incluso si del PowerPoint que presentó, si hay alguna novedad. Ahí Tony pide la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermano Gorini. La verdad que muy agradable tu exposición, muy clara. Quería hacerte unas preguntas, quizás compartiendo el chat de Caballero de Malta, nos conocemos de ahí, he escuchado con bastante vehemencia lo que podía llegar a informarnos. Una de las cuestiones era de qué manera se realiza la recolección del plasma y si había alguna diferencia con respecto a este tipo de recolección. Se había hablado también de que en algunos casos dependía de la titulación. ¿Se está haciendo realmente esto o cómo venimos en ese sentido? Bueno, vamos a explicar primero cómo es lo que es la recolección. La recolección se puede hacer mediante dos métodos: el método clásico de venopuntura, ¿sí? Como se dona sangre cualquier persona, ¿sí? Mediante ese método, al paciente lo único que tenemos que hacer es, una vez que le sacamos la sangre, es comprimirlo en una prensa, separar ese plasma y hacerle una transfusión de glóbulos rojos al paciente. Es decir, devolverle los glóbulos rojos. ¿Cuántas veces lo podemos hacer? Infinita cantidad de veces, ¿sí? Pero cada vez que el paciente dona una dosis, ¿sí?, de tratamiento, ¿sí? El otro método es plasmaféresis, que es el método habitualmente por el que se colectan plaquetas, ¿sí? Es un método completamente distinto. Acá se utiliza una maquinaria de por medio, que lo que hace es hacer circular la sangre, o separar el plasma y devolver la sangre en el mismo acto, ¿sí? Y se repone volumen. Operativamente, ¿qué es lo que ha pasado? Como todo, en esto hubo un vedetismo. Entonces, les voy a hablar de la situación de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires determinó hacerlo solamente por plasmaféresis y en La Plata. La consecuencia de eso fue que la provincia de Buenos Aires se quedó sin plasma, ¿sí? Comparativamente, era un gasto de 700 pesos cada unidad de extracción por venopuntura contra 20.000 pesos de un kit que sale a hacer plasmaféresis. Pero además de esto, había algo peor, que era, el paciente se comunicaba con el Cucaiba para poder ir a donar plasma. Se lo llevaban desde donde fuese hasta la ciudad de La Plata. Hacían el procedimiento de plasmaféresis y recién después titulaban anticuerpos o hacían las serologías. ¿Las serologías qué se refiere? Yo tengo que demostrar que esa bolsa de sangre, esa bolsa de plasma, mejor dicho, no tiene HIV, no tiene Chagas, no tiene brucelosis, no tiene sífilis, no tiene hepatitis B, no tiene hepatitis C, no tiene otro virus que se llama HTLV, ¿sí? Tengo que estar seguro que ese plasma no le va a transmitir ninguna enfermedad al que lo va a recibir. Y a su vez hacer el dosaje, obviamente, de anticuerpos. ¿Qué pasaba? Se lo recolectaba al paciente y después se veía o que tenía alguna patología, ¿sí?, de estas que nombré, o algo peor, no tenía anticuerpos, porque había pasado el tiempo, porque los anticuerpos hoy estamos viendo que a las 6 semanas pueden llegar a desaparecer, ¿sí? Aunque bien dicen que el promedio es de 3 meses, a las 6 semanas puede caer. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está convocando primero a la gente a que se haga las pruebas con la serología, el dosaje de anticuerpos, y después se lo convoca a donar plasma ya hay 4 o 5 centros en la provincia de Buenos Aires. Algo peor es que esto sigue sin alcanzar el plasma en la provincia. Entonces, lo que estamos planteando es que se abra la posibilidad de obtener plasma de convaleciente en todas las unidades hospitalarias y que cada hospital tenga su autogestión de plasma. Es decir, que tome a sus recuperados, le saque el plasma, con una centralización normativa, obviamente, una descentralización operativa, pero a su vez de eso obtener algo
centralizar, ¿sí?, el dosaje de anticuerpos, porque no se puede en cada hospital dosar anticuerpos, pero sí 2 laboratorios por región sanitaria podría ser lo más fácil. Por otro lado, también está el proyecto que se lo he alcanzado a un querido hermano para que lo trabaje desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque no tiene marco regulatorio la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, la intención es que también esté disponible y fácil de utilizar también para la Ciudad de Buenos Aires. Y en el interior del país, lo mismo. Hay algunas provincias que se han desarrollado sus propios protocolos. Gracias. Marco Sandi también tenía una pregunta, no sé si si querés tomar el micrófono. Buenas noches, queridos hermanos. Excelente presentación. Mi consulta era relativa a la inmunidad que deja la patología. Si podía hacernos una ampliación sobre los meses, las semanas que logra protegernos de haber cursado un SARS-CoV-2, por favor. Bien, a ver, con respecto a la inmunidad, acá hay 2 temas. Lo primero que pasa es que más o menos cuando empieza la sintomatología, que le vamos a poner día 0, ese día empiezan a aumentar las inmunoglobulinas M, que es la forma más rudimentaria, es la forma de testeo, por así decirlo. Alrededor del día más o menos 7 de enfermedad empiezan a aparecer las primeras IgG, que llegan alrededor del día 12 a lograr un pico, ¿sí?, de síntomas. Es decir, que llegan a su valor definitivo. Después de esto, la información que hay es que alrededor de la 3ª semana puede empezar a caer, ¿sí?, los dosajes de inmunoglobulinas. En la epidemia de SARS y la del 2003 se vio que duraban 6 meses los anticuerpos. Pero arrojó un dato más interesante, que es que la que confería inmunidad no era la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos, sino que era la inmunidad celular, las células que habían tenido la capacidad de destruir y reconocer ese virus. Hoy por hoy, hace menos de una semana, un estudio alemán encontró que antes creíamos que había un anticuerpo neutralizante, encontraron 28 tipos de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Analizaron más de 4.000 células y encontraron 28 tipos distintos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, el gran inconveniente que tenemos hoy por hoy es saber, ¿sí?, si los métodos de testeo para saber si tenemos inmunidad son los que miden los 28 anticuerpos neutralizantes o simplemente seguimos midiendo uno, ¿sí? Entonces, lo mejor para hacer es un dosaje que mida todos los anticuerpos, no solamente los neutralizantes, y la inmunidad que confiere finalmente, o lo que se está creyendo, mejor dicho, que lo que confiere inmunidad a futuro es la celular y no la humoral. La humoral, vamos a ver qué pasa en algunos países donde se está haciendo reexposición a la enfermedad. Bien, Alejandro Novoa también tenía una pregunta que le hizo por el chat, pero si la puede hacer abierta. Sí, cómo no, querido hermano. Para preguntar por la dosis, efectos de tener una idea de cuántas donaciones promedio serían necesarias para un tratamiento tipo, simplemente para ubicar un poco de requerimientos y prestaciones. Bien, la dosis, podemos ver, se arrancó con estudios que decían 600 mililitros, después se pasaron a 400 mililitros, y podemos ver que la dosis de 200 mililitros con un buen título de anticuerpos es buena. 200 mililitros se utilizaba en principio para aquellos que pesaban menos de 70 kilos, y si pesaban más de 70 había que darle 2 dosis de 200 mililitros. Bueno, por una cuestión de que el plasma no alcanzaba, ¿sí?, todos empezaron a utilizar 200 mililitros en única dosis. Y en caso de ser necesario, repetir una segunda dosis a las 48 horas. ¿Sí? Es decir, en algunos casos se podría llegar a necesitar 2 unidades de plasma por cada paciente de terapéutico, por cada paciente para tratar. Lo que se vio es que la gran mayoría con una sola dosis de tratamiento era más que suficiente, y con 200 mililitros. 200 mililitros de plasma es lo que obtenemos
en una venopunción, en una donación de sangre por venopuntura clásica, ¿sí? El método de plasmaféresis obtiene entre 3 y 4 dosis de 200 mililitros, ¿sí? Es decir, que en ese caso podríamos obtener que por cada donante 4 unidades terapéuticas. Muchas gracias. Está Juri y después viene Alan Azohoni. Sí, muchas gracias. Excelente charla, Federico. Gracias. Quería brevemente, yo participé activamente de la experiencia del doctor Maistegui con la fiebre hemorrágica argentina en el banco de sangre de Venado Tuerto, preparando plasma y haciendo lo que ustedes hacen ahora. Mi pregunta es la siguiente, tengo dos partes de pregunta. Una, tú hablaste de efectos adversos. Quisiera saber cuáles son esos efectos adversos. Y segundo, si hay alguna qué tipo de preparación que se hace o simplemente se divide en dosis, o si se hace algún tipo de separación, algún tipo de extracción de anticuerpos no necesarios, etcétera, etcétera. Eso es. Muchas gracias. Bueno, efectos adversos, como efectos adversos tenemos los efectos adversos, si lo ponemos ya con el plasma estudiado y sabiendo que no va a transmitir enfermedades, los efectos adversos que puede generar el plasma son los tipos alérgicos, ¿sí? Que van desde una simple urticaria o un picazón o un edema angioneurótico a un cuadro de shock, ¿sí? Anafiláctico, ¿sí? Y de esos se vio todos muy leves eran, ¿sí? El más grave fue un edema facial, ¿sí? Y no mucho más al respecto. Sin embargo, había dos efectos adversos que eran muy importantes, que era, uno es la injuria pulmonar, ¿sí? Que es un daño, la injuria pulmonar provocada por la transfusión, ¿sí? Que esa se llama TRALI, el efecto adverso, se conoce con esa sigla, y la otra se llama sobrecarga cardíaca secundaria, sobrecarga cardíaca aguda por transfusión. El plasma tiene una capacidad de ser sumamente expansor, ¿sí? ¿Por qué? Pues está cargado de albúmina, de un montón de proteínas. Entonces genera un efecto expansor mucho más grande que la solución fisiológica que usamos habitualmente. ¿Qué se vio? Que nada más que de 20.000 transfusiones, 11 pacientes nada más tuvieron estos episodios, ¿sí? De TRALI, que eran 9, y TACO, que es la sobrecarga cardíaca, 2 nada más. Por ende, se dice que es seguro porque el 99% de los pacientes que utilizaron esto no habían tenido ningún efecto adverso, ¿sí? Serio, obviamente, ¿no? De los no serios, otra cosa. Respecto a la preparación. Bien. Bueno, acá tenemos un tema interesante. Hoy por hoy lo que se está haciendo es, se extrae el plasma y se da. Se extrae el plasma, se lo estudia y se infunde en forma endovenosa. Había una propuesta que la habíamos hecho con David Barbieri, que era la de trabajar con el Instituto Maistegui de Pergamino, para obtener una inmunoglobulina purificada, ¿sí? En un volumen mucho más chico y utilizar una dosis más baja. La realidad es que no sabemos en qué quedó eso. Dicen que lo están haciendo, pero no sabemos qué ha pasado. Nos enteramos en ese momento que el Instituto Maistegui estaba en ruinas, básicamente. No tenía columna para separar anticuerpos y para purificar anticuerpos. Los que sí lo tenían era la Universidad Nacional de Córdoba, y a quien nosotros le habíamos dado el protocolo para cómo hacerlo, bueno, vamos a hablarlo mal y pronto, se rajó con el protocolo a Córdoba para hacerlo, se cortó por la suya, por así decirlo. La realidad es que hay algunos estudios de los Estados Unidos que dicen que la inmunoglobulina purificada no tendría el mismo efecto que el plasma, y tendría menos efecto. ¿Por qué? Porque ahí lo que dicen ellos es que en el plasma hay algo más que no saben qué es. La experiencia de Maistegui era justamente, era concentrar el plasma de convalecientes, ¿no? Bueno, lo podés explicar mucho mejor vos, querido hermano, pero también se basaba en obtener una alta concentración de anticuerpos después de aplicar la Candid 1, la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Obviamente que es la gran experiencia que hay a nivel nacional, después de la epidemia de sarampión en el 63, es la gran experiencia que hay, la de Maistegui, en el tratamiento del mal de los rastrojos, que del 30% de mortalidad lo había bajado al 1%.
pero es eso. La forma de preparación hoy por hoy es extraer plasma, saber que no porta ninguna enfermedad de contagio y dosar los anticuerpos. Si eso está bien, lo pasamos así. ¿Por qué? Porque nos ganó en velocidad la epidemia y no nos dan los tiempos de obtener 1000 kilos de plasma para colocarlo en una columna en la Universidad de Córdoba. Gracias. Continúa con la palabra entonces Alan Asojoni. Buenas noches, hermano. Soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y mi pregunta es la siguiente. Si son importantes los niveles de IgG para donar plasma, como primer pregunta. Y la segunda sería, ¿cuál sería el valor promedio de la inmunoglobulina IgG para dicha donación? Muchas gracias. Bien, acá hay dos cosas. Punto número 1, ¿cuál es el valor de corte? No lo sabemos, ¿sí? La gente en China ha llegado a transfundir con títulos de IgG neutralizante de 1 en 32, ¿sí? Sin embargo, lo que creemos que es más beneficioso es tener títulos de 1 en 400, ¿sí? De IgG. Ahora, el valor de IgG total no sería útil, pero hay una forma de utilizarlo, y esto es importante tener en cuenta, si uno no tiene para medir anticuerpos neutralizantes. Lo que uno puede hacer es medir inmunoglobulinas totales al principio de la enfermedad, hacerle un proteinograma electroforético al principio de la enfermedad. Eso nos va a dar un valor X, ¿sí? Y volver a hacer el par serológico, ¿sí? A las 4 semanas, donde vamos a ver cuánto se han incrementado las inmunoglobulinas. Ese valor que se incrementa es pura y exclusivamente de inmunoglobulinas totales dirigidas contra el virus, de las cuales es hiperinmune, es decir, tenemos neutralizantes, no neutralizantes y demás. ¿Hay algún método? Bueno, ¿qué pasó en Portugal? En un momento no podían dosar anticuerpos y directamente lo que hacían era sacaban plasma de un convaleciente y se lo pasaban a otro. Han llegado incluso a hacer sangrías de personas muertas por COVID, ¿sí? En las cuales estudiaban la PCR. Si la PCR era negativa y tenía altos títulos, que es lo que suele pasar con los enfermos críticos, neutralizan, los mortalmente críticos, neutralizan el valor neutralizan al virus y quedan con títulos muy, muy altos. No se sabe por qué, y es más, persisten durante más tiempo. Estos, lo que han hecho en Portugal fue hacerle sangrías directamente a las personas que habían fallecido, sabiendo que no tenían virus por PCR, utilizaban ese plasma para infundirlo en otro. Muy amable, muchas gracias. No, por nada. Gracias. Continúa, tenemos una pregunta más que es de Rubén Rañó. Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la claridad de la charla y por la importancia del trabajo que está realizando todo el equipo, ¿no? En el que está incluido, como muy bien mencionaste antes, el querido David Barbieri. Yo, decir verdad, tengo dos dudas. Una es a partir de qué día y bajo qué circunstancias, o sea, con cuántas PCR negativas es posible realizar la donación de plasma, y la segunda es si tienen alguna novedad acerca del tratamiento con el suero hiperinmune de caballo. De caballo. Esa sería la pregunta. De caballo, bueno, sí. Claro. A ver, vamos por la segunda y después me repetís la primera porque si no me olvido. El suero hiperinmune equino. El suero equino es el método más clásico que hay del suero antiofíbico, ¿sí? Es la forma más clásica de gamma-globulina antitetánica. Hoy justamente estaba hablando con alguien que está en la ANMAT que está próximo a tener aprobación el suero equino. El mecanismo de acción es exactamente el mismo, es inmunidad pasiva, pero tenemos un problemita un poco más complejo, que es que el suero equino puede generar lo que se llama enfermedad del suero, ¿sí? Entonces tenemos que estar seguros de que la persona durante los siguientes 28 días no va a tener contacto con ningún producto de origen animal, ¿sí? Es decir, ni siquiera puede tener gelatina de origen animal, eso, porque si no la enfermedad del suero es sumamente grave y hasta mortal, ¿no?
Hoy justamente hablaba con alguien que está en ANMAT y me decía que ya está próximo a tener aprobación para entrar en fase 4, perdón, para entrar en fase 3. ¿Sí? Tienen la fase 2 completa, la estaban evaluando para entrar en fase 3. Yo creo que es posible utilizarlo siempre y cuando tengamos, cuando no nos quedemos sin plasma, por así decirlo. Si no tenemos plasma, utilicemos esta segunda opción. ¿Sí? Respecto a cuántas PCRs necesitamos negativas para que sea donante de plasma. Bien, lamentablemente por el alto requerimiento de testeo que hay y la falta de infraestructura que viene acarreando el sistema sanitario nacional desde hace muchos años, ¿sí? Hoy por hoy no se hace el testeo de PCR para dar el alta, excepto en el personal de salud porque se lo considera enfermedad laboral. Entonces en la población común no se le hace PCR. Al principio sí, y se pedía que estén las 2 PCRs negativas para COVID, para que sea donante. Pero se sabe que más allá, después de los 21 días desde la finalización de los síntomas, no hay paciente que contagie, ¿sí? No hay restos de virus vivo. Hay muy poquitos casos, ¿sí? Son muy particulares, como es el caso de Dybala, que estuvo 42 días, el caso de un turista chino en Italia, que estuvo 44 días, el caso de una coreana que había viajado a China y después viajó a Japón y contagió a toda la familia y estuvo cerca de 50 y pico, 48 días. Y el caso de una argentina que estuvo 70 días con virus positivo. Son pocos casos y es sumamente raro lo que pueda pasar eso. Sin embargo, todas estas personas también se curaron, ¿sí? Por lo cual, el parámetro que se utilizó es 21 días desde la desaparición de síntomas, el paciente puede ser donante de plasma de convalecientes. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco, muy, muy clara la respuesta. Gracias. Bueno, en principio no veo otras preguntas. Lo autoría a ver preguntando. No estoy viendo todo el panel completo, a ver si alguien levanta la mano. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, estimado y querido Federico, por tan detallada presentación que nos está ampliando a conocer de algo nuevo. Yo no entiendo mucho, pero quisiera saber lo siguiente. Si el donador y el receptor tienen que tener el mismo grupo de sangre. Esa sería mi pregunta, nada más. Bueno, sí, en lo posible sí. Y acá hay algo importante. Porque todos estamos acostumbrados a que el cero le puede dar sangre a cualquier otro. Bueno, en el caso del plasma es todo al revés, ¿sí? En el caso del plasma, el 0, ¿sí?, no le puede donar a todos, ¿sí? El AB es el que le puede donar a todos, ¿sí? Y en el plasma no importa tanto si es positivo o negativo. Lo que sí importa es que el A se transfunda con A, ¿sí? El B se transfunda con B, ¿sí? El 0 con 0, y el AB le puede dar a todos, pero puede recibir nada más que del AB. ¿Por qué es esto? Porque pasa al revés. Cuando uno habla del grupo sanguíneo, habla de una proteína que se expresa en la membrana del glóbulo rojo, y el plasma lo que hace, supongamos que hay una persona que expresa el grupo A, ¿sí? En la sangre vamos a encontrar que hay anticuerpos dirigidos contra el grupo B, ¿sí? Es decir, que si yo agarro y le doy plasma, ¿sí?, de una persona que es a un grupo B, ¿sí?, o vamos a suponer a un grupo AB, ¿sí?, lo que va a pasar es ese anticuerpo se va a pegar al glóbulo rojo y va a generar una lisis, es decir, va a provocar la destrucción del glóbulo rojo, lo cual se transforma en una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, lo más importante es que el AB, como tiene los 2 antígenos en la membrana, no tiene anticuerpos, por ende se lo puede dar a todos. Y en el caso del 0, como no tiene ninguno, tiene los 2 anticuerpos. Entonces, ahí estamos con el problema grave, ¿sí? Puede solamente el 0 recibir del 0. Muchas gracias, querido Federico. No sé si se entendió, pero es medio complejo. Pero
Era la idea. Muchas gracias, realmente muy, muy clara las exposiciones, incluso para alguien lego como puedo ser yo inclusive. Y David, no sé si vos quisieras complementar con algo, y si no, le decimos nuevamente a Federico que nos haga un cierre para que podamos continuar con futuras charlas. Bueno, básicamente primero agradecerle a Fede la charla, agradecerle no me esperaba que mencionaras nada, así que bueno, gracias. Y decirles que bueno, que efectivamente, lamentablemente, por este tema de ciertos vedetismos de a veces que tienen los seres humanos, se demoran cosas y no hay un protocolo unificado. Hay hermanos de otro oriente que muchas veces me pedían y me siguen pidiendo que le mandemos un protocolo unificado, el que usamos en Argentina, y me cuesta explicarles que en realidad no tenemos uno unificado. No tiene sentido ni razón de ser de que no haya uno unificado. Pero bueno, son las miserias humanas que las crisis, ustedes saben que por un lado sacan a relucir las mejores cosas de las personas, pero también las miserias de muchos, ¿no? Así que bueno, afortunadamente hay gente que a pesar de todo la va remando y hace que lleguen. En breve, yo voy a relatar simplemente un ejemplo. En breve va a producirse la donación de plasma de convaleciente del primer bombero voluntario que lo va a donar en el país, ¿no? Lo va a donar en clínicas. Y acá lo traigo a colación justamente porque es el mejor ejemplo de lo que contaba recién Federico. El muchacho se recuperó, como es personal que se podría homologar a personal de salud, justamente personal de salud, fuerza de seguridad y demás, para considerarle alta tiene que tener un hisopado negativo, que es lo que ya le hicimos, y nosotros para que pueda donar plasma lo volvieron a hisopar. Entonces este chico, por ejemplo, hoy fue a clínicas, les trajeron sangre para la serología y le volvieron a hacer un hisopado. ¿Por qué? Para que tengan los dos hisopados negativos, que es lo que contaba Fede. Y entonces ahí tienen el ejemplo práctico de este chico, que es bombero voluntario, ya de por sí ya ahí, imagínense el hecho del amor que pone el chico siendo bombero voluntario, que se enfermó, la pasó y sigue expresando su amor y su afecto, queriendo ahora ayudar a otros donando el plasma de convaleciente. Y este es el ejemplo que quiero traer a colación, porque a pesar de todas las trabas, los sinsabores que podemos llegar a tener, lo importante es muchacho, se necesita que se done el plasma de convaleciente, no lo podemos fabricar de abajo de las baldosas en este momento. Que es lo otro que quería, el otro mensaje que me gustaba que se llevaran a la casa, ¿no? Si conocen de gente que haya tenido la enfermedad, díganle que se acerque, porque aparte no todos van a poder finalmente donar. Por las serologías, que son los test, por ejemplo, en el caso de las mujeres, aquellas mujeres que han tenido embarazos o abortos previos y demás, lo mismo, no pueden donar, depende del peso que tengan, dependen de la edad que tengan. Entonces, no hagan la cuenta de uno que se enfermó y se recuperó puede donar. No, de 100 no van a poder donar los 100. Entonces, mientras más gente se acerque a donar plasma, más posibilidades tenemos de tener tratamiento y terapéutica para la gente. Bien, muchísimas gracias, David. Voy contando dos cosas. Bueno, primero es que por supuesto si para alguna cuestión pudiera servir la comisión como para mejorar o canalizar estas dificultades que ustedes están marcando respecto de que se difunda la necesidad de que esto tenga mayor conocimiento, por supuesto estamos disponibles, y de paso voy comentando que a propósito de lo que se mencionó acá, nos quedan dos charlas al menos que ya están pautadas, una acerca de ACV y la otra que estará a cargo del doctor Rolando Cárdenas, y otra acerca de la evolución de la vacuna que se está desarrollando
acá en Argentina, con uno de los equipos a cargo del doctor Capitelli. Esos dos temas quería que ya, si quieren ir agendándose, una está para el día 5 de agosto, con el doctor Capitelli, y la de ACB todavía no tiene fecha. Bueno, si alguien más quiere tomar la palabra, si no hay más preguntas, entonces para el doctor Federico, querido Bert, entonces si quisieras darnos un saludo. Bueno, sí, agradecerles por el espacio para charlar. Para lo que necesiten me pueden contactar al respecto, dudas y demás. Recalcar lo que dijo David, que por favor todos los que conozcan que pueden donar plasma, que por favor vayan a donar, ¿sí? Hoy por hoy es la única herramienta que sabemos que por lo menos es segura, ¿sí? No sabemos que funciona del todo, pero sabemos que es segura. Así que bueno, agradecerles de nuevo por el espacio y bueno, un abrazo grande a todos de los triples nuestros. Bueno, muchas gracias, doctor Gorini. La verdad que particularmente he asimilado mucho. Y es muy importante la donación de plasma. Casamente venimos hablando con esto con el querido hermano Cristian Romero y también con el querido hermano David Barbieri, de hacer una difusión masiva nosotros, de promover la donación de plasma. Creo que dentro de nuestras conexiones, de los conocidos, ¿verdad? Podemos lograr y ayudar a algo. Y esto ya había sido establecido. Y bueno, tú, querido Federico, fuiste el que inició este paso inicial para que nosotros tengamos la ímpetu, ¿verdad?, de continuar con este proyecto de promover la donación de órganos, de plasma. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por vuestra participación, por vuestra intervención y también a los que dirigen el grupo Grierson, que el grupo Grierson apoya a aquellos que apoyan, ¿verdad? Y continuaremos con esto para mejorar la calidad de vida del ser humano. Les agradezco mucho, queridos hermanos. Gracias a todos por esta participación. Bendiciones a cada uno. Mis cariños a vuestras familias. Cuídense. Y nosotros, los viejitos, lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.